nuevo, que nos visites. Señor, que el Espíritu de Dios guíe nuestro corazón, que podamos nosotros inclinar nuestro corazón hacia ti, conformarnos, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad para nuestras vidas. Danos entendimiento, danos un corazón dispuesto a buscarte, dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, danos fe en tu sabiduría, fe en tu plan para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada joven aquí, cada señorita. Pedimos, Señor, que tú obres hoy en nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Estaba leyendo un libro hace unos años y dijo estas palabras, se voy a leer para no equivocarme. Dice, cuando nos reunimos como familia, pusimos el juego de Monopoly, muchos saben qué juego es ese. No tardaron mucho que los muchachos se dieron cuenta que Papito había jugado antes. Eso no es una historia propia, ¿no? Pronto, dice el escritor, pronto me convertí en dueño de todas las mejores propiedades, incluyendo las más caras, aún las más baratas. Mis hijos no les gustó y a mí me encantaba. Llegando a la medianoche, obtuve la última propiedad, gozándome de mis ganancias. Mi familia no quedó muy impresionada, se fueron a acostar y me obligaron a guardar el juego. Al colocar todos los billetes que había acumulado otra vez en su caja, un sentimiento de vacío me inundó. Todo lo que había acumulado se desapareció. La emoción de las riquezas fue meramente una ilusión. Y se me ocurrió, también la vida es semejante. Nos esforzamos, luchando, sacrificando, desgastándonos largas horas con tal de obtener un billete más. Un día después de un dolor de pecho, descuido en el auto, o ahí bajando hacia las cascadas en el Polaris, ¿verdad? El juego se acabó. Todo otra vez a la caja. Dejamos este mundo igual como entramos, sin nada. Nos ocupamos con la emoción de una ilusión, distraídos por el enemigo, y perdimos el tren. Nos damos cuenta que erramos con nuestra vida. El tiempo pasó y no cumplimos con el propósito de Dios para nuestras vidas. No existe suerte o casualidad en el plan de Dios. Joven, señorita, Dios te ha puesto aquí con un propósito. Tienes un propósito. Tienes una razón por la cual Dios te puso aquí en este mundo. Dios te está preparando, te ha preparado hasta ahorita y tiene planes para seguirte preparando para una tarea específica para ti. La Biblia dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Has perdido el norte en tu vida? Eso proviene de la estrella polar que en la antigüedad usaban para navegar. Y cuando alguien perdía el norte, ya no sabían dónde estaban. Perdían su rumbo. Estaban desorientados. Y cuando se hace la pregunta hoy, ¿has perdido el norte en tu vida? ¿Te encuentras hoy dedicándote a todas las cosas erróneas? ¿Te has equivocado en el propósito de Dios en tu vida? Aquí en esta historia en Esther, vemos a Esther recibir una propuesta de parte de Mardoqueo. En versículo 14, no lo leímos. Dice, comenzamos en versículo 13, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación
vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y la pregunta que hasta hoy escuchamos, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí vemos a Esther reaccionar a Mardoqueo, reaccionar a esta propuesta en el pasaje que leímos. Para determinar la voluntad de Dios para su vida, ella tuvo que clamar a Dios, tuvo que caminar por fe y tuvo que confiar en la providencia de Dios. Aquí en esta historia es importante entender el contexto. Si comenzamos desde capítulo 1, y no vamos a leer todo, solo voy a resumir lo que ha sucedido para llegar a este punto. Asuero, dice en versículo 1, reinó desde la India hasta Etiopía. Dice aquí sobre 127 provincias. En su reino él decidió hacer un banquete grande, invitando a todas las personas importantes a la fiesta. Al terminar la fiesta, ya en versículo 11, él manda a traer a la reina Vasti a su presencia con la corona regia, dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviado por medio de los eunucos. Se enojó mucho el rey. Ahora, esa es una historia de un rey que no conocía a Dios y de una reina que no conocía a Dios. Pero es importante saber que nuestro Dios es soberano, aún en los hechos de la historia. Dios pone y dispone. Dios en su soberanía, Él guarda, Él coloca, Él acomoda para su honra y su gloria. Y es por eso que estamos leyendo todo esto. El libro de Esther, vemos la mano de Dios en todo. Aunque no se le mencione ni una sola vez el nombre de Dios, Él está obrando. Vemos aquí en el versículo 19 que el rey recibe el consejo de hacer un decreto real diciendo que Vasti ya no viniera más delante del rey Asuero, o sea que prácticamente fue un divorcio. Y el decreto también decía en versículo 20 que todas las mujeres iban a dar honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Todo eso no pasó desapercibido en los ojos de Dios. Dios estaba detrás de todo esto. En versículo 2, ya pasada estas cosas, en versículo 1, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. O sea, ya no podía ella regresar y se puso triste. Dijeron a él, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Pues le pareció buena idea al rey. Entonces comenzaron a buscar de todas las 127 provincias jóvenes mujeres vírgenes para poder que él escogiese otra reina. ¿Eso es de casualidad? No, Dios sabe lo que hace. Dios tiene un plan concreto que Él quiere llevar a cabo con Israel. Su plan es que Israel no sea eliminado de la faz de la tierra. Es para que Israel siguiera adelante, porque de Israel venía el Mesías, de ese linaje. El plan de Dios ya estaba establecido. Entonces Dios está moviendo a través de la historia, acomodando las cosas para que esa voluntad sea hecha. Ahora, ahí en Susa, cuando estaban ya buscando candidatas para la nueva reina, pues había un varón judío en Susa, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, versículo 5. Un judío de la tribu de Benjamín.
Dice aquí en versículo 6, el cual había sido transportado desde Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios desde años atrás está poniendo todas las cosas en su lugar. Versículo 7. Y este Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, es una prima. Dice, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura, de buen parecer. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. En todo eso, versículo 8, al final dice, Esther también fue llevada a la casa del rey como candidata. Duró ahí un año en preparación, de acuerdo a las costumbres ahí de los de aquí del rey Asuero en ese tiempo. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Todos esos detalles son importantes. Dice al final, versículo 16, al final de su tiempo, ella fue seleccionada para ir al rey y le agradó. Dice en versículo 17, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Versículo número 22. Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey de Asuero. Versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación, dice, versículo 23, y fueron hallados culpables, y dice que fueron eliminados, colgados, dice en la horca. Y fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Sucede de que el rey Asuero eleva a Amán, un tal Amán, en una posición de poder, y Mardoqueo no se arrodillaba delante de él y ni se humillaba. Entonces es una historia mire, desde Jerusalén, Nabucodonosor, de Babilonia, lleva a Mardoqueo ahí en cautiverio. Ahora Mardoqueo se encuentra delante de Asuero, otro rey, otro imperio. Y vemos aquí que Dios está moviendo las cosas para poder preservar el linaje del Mesías de Israel. Ahora, mira lo que dice aquí. Mardoqueo, al enterarse de un complot que se hizo, porque Amán se enojó con Mardoqueo y le quiso matar, pero tanto fue su ira contra Mardoqueo, él sabía que Mardoqueo era judío. Dices, vamos a eliminarlos a todos los judíos, tanto coraje tenía. No solo a uno, sino a todos. Y él, engañando al rey, hizo que el rey firmase un decreto. Se firmó el decreto para eliminar a todos los judíos en cierto día del año. Y se mandó el decreto a todos lados. Se enteró Mardoqueo. Inmediatamente se levanta y va a la reina, a Esther, a su prima, a la cual él crió y la adoptó como su hija. Esther le escuchaba. Esther es reina, pero Esther está en una posición también de peligro. Dice en versículo número 8, dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara, mira lo que dice, que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y eso es cuando Esther ya se pone nerviosa. Dice, ¿no sabes lo que sucede? Si alguien va en la presencia del rey sin invitación, pues van a morir, al menos que el rey extiende su cetro hacia uno. Y el rey no me ha invitado por 30 días. Mira lo que dijo Mardoqueo, versículo número 13. No pienses que escaparás
en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le recuerda a Esther que es judía. Dice, si callas absolutamente en ese tiempo, si tú decides no participar, si tú decides no llevar a cabo esta tarea por la cual Dios te puso en este lugar, en este tiempo en la historia, con toda la influencia que tú tienes ahorita, si tú decides no participar, no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, que Dios te puso ahí para hacer, dice, si no lo haces, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué es eso? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios soberana, que no se puede frustrar. La voluntad de Dios, ¿qué es? La salvación de Israel. No se podía frustrar. Aquí no está en juego Israel. Quiero que sepa eso. Aquí está en juego si Esther va a participar en el plan de Dios. Mire, si yo soy desobediente y yo no hablo al hermano Alam, ¿verdad? Vamos a decir que él no conoce a Cristo. Vamos a decir, si yo no le hablara, ¿eso le condena a él? Si él busca a Dios, dice la Biblia, Dios se va a manifestar a él a través de alguien, a través de un folleto, a través de una Biblia. Su salvación, escuchen bien, yo sé que algunos van a decir, ¿a poco? Su salvación no depende de mí. ¿Se me está escuchando? Y esa es la verdad de la palabra de Dios. Tal vez ha escuchado, si tú no vas, van al infierno. Bueno, no es mi decisión que les condena. Usted dice, entonces no voy a hacer nada. Esther estaba en esa posición cuando Mardoqueo dijo, mire, si tú no vas, Dios los va a liberar de otra manera, porque es la voluntad de Dios la salvación de Israel en este caso. Y yo no estoy diciendo que Alam va a ser salvo porque Dios lo ha determinado de antemano, de ninguna manera. Estoy diciendo que su salvación no depende de mí. ¿Sí me están escuchando? ¿O no? Ahora, aquí lo que dice, lo que entendemos aquí, la voluntad soberana de Dios, que Israel es el linaje del Mesías y no se podía frustrar, pero la voluntad específica de Dios para Esther era la oportunidad de Esther para involucrarse en el plan de Dios. Era la oportunidad de decir sí a Dios. Sí, yo quiero también servir y servir para Dios y poder trabajar para Dios para que Él logre lo que Él desea lograr. Dice Mardoqueo, ¿quién sabe si para esto has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora, todo lo que acabo de leer, todo esto ocurrió dándote a ti la oportunidad perfecta, precisa, en este momento para hacer la diferencia en la voluntad de Dios, en el gran plan de Dios? Tú puedes ser una parte muy importante si tú quieres. Y Dios preparó a Esther. Y Dios te ha preparado a ti, joven, a ti, señorita, para una tarea específica. Utilizando los talentos que Dios te ha dado a ti, utilizando los dones del Espíritu que Dios te ha dado a ti, utilizando tus experiencias, tu trasfondo, tus padres, tus trabajos, tus estudios, todo para que tú hagas algo para la honra y gloria de Dios. Pero tú decides. Has perdido el norte. No sabes dónde estás, ni dónde vas, ni de dónde vienes. Porque tú estás pensando en ti, tú estás pensando en tus deseos, tú estás pensando en qué voy a hacer con mi vida. Mire, no es qué voy a hacer con mi vida, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Es preguntar a Dios, el Creador, el que me dio lo que tengo, Señor, ¿qué quieres? ¿Para qué me estás preparando? No es averiguar qué me va a dejar más dinero. No es para buscar qué me gusta más.
Es buscar, Dios, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Para qué me has preparado? Porque Dios me ha dado cada cosa que yo necesite para poder llevar a cabo la tarea que Él ha puesto delante de mí. Y no voy a estar satisfecho en hacer otra cosa. No voy a poder encontrar la satisfacción, el gozo en hacer cualquier otra cosa que Dios no me ha preparado a hacer. Y aquí, Esther, estás en esta posición. Tú decides, a ver si esta es la hora, a ver si esto es por eso que Dios me trajo desde Jerusalén a través de Nabucodonosor a que este lugar, así aquí bajo este rey Asuero, aquí sentado sirviendo en medio del gobierno aquí, Dios me puso aquí por una razón. Tal vez esta es la hora, Esther. Levántate a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Esther? Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, ¿qué dice? Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí Esther ya está decidido a hacer la voluntad de Dios. Aquí ella quiere estar segura de lo que Dios quiere que ella haga en este momento. Ella no va a entrar sin pensar. Ella no va a entrar sin plan. Ella necesita tiempo para buscar en comunión con Dios la dirección del Señor para llevar a cabo esta tarea tan delicada, tan importante. Dijo ella, pues ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días. La idea aquí es clamar a Dios, ayunando, orando, buscando la mente de Dios, su sabiduría, su dirección. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en un crucero en nuestras vidas, decidiendo qué vamos a hacer con nuestras vidas? Vamos a estudiar, vamos a trabajar, a dónde vamos a ir, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer con la vida. ¿Usted se le ha ocurrido ir a Dios? ¿Se le ha ocurrido ponerla en oración? Muchos nos da miedo la voluntad de Dios. Pensamos si nosotros nos entreguemos al Señor, Dios nos va a mandar al lugar más escondido, más difícil. Vamos a estar comiendo gusanos y ratas y vamos a vivir en lugares sin plomería y una vida difícil. Yo no quiero eso. Pensamos que así es la voluntad de Dios. Así el diablo pone en nuestras mentes. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Sabe por qué es buena, perfecta y agradable? Porque es de Dios. Es agradable la voluntad de Dios para mi vida porque me ha preparado para esto. Por eso es agradable. Ustedes han visto los jueguitos, los juguetes de niños chiquititos, que es como si fuera una bola, pero tiene diferentes figuritas y tienes que meter la figura en el lugar donde va. ¿Sí los han visto? Yo sé que algunos todavía tienen el juguete, ¿verdad?, en casa. Y cuando uno trata de meter el bebé, y agarra y trata de meter el cuadro donde va el círculo, y se frustra porque no entra. Pero cuando encuentra el círculo con el círculo, así es la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha preparado. Nos ha preparado exactamente para hacer lo que Él nos tiene en la vida. El plan, la tarea que Él tiene preparado. Mire, me ha capacitado. No que yo pueda sin Él, pero me ha dado todo lo que necesite. Y lo que no tengo me va a estar dando cuando yo lo necesite. Mire, no hay mejor lugar que estar en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios.
No tengamos miedo de solicitar ayuda de Dios para entender y averiguar, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Así hizo Saulo de Tarso, del rumbo a Damasco. Cuando cayó ahí postrado de su caballo y ya está en el camino y la luz resplandeciente, y levanta su cabeza hacia el cielo, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso no temía la voluntad de Dios, él quería saber la voluntad de Dios. ¿Por qué nos da miedo orar y decir, Señor, enséñame? ¿Por qué nos da miedo buscar la mente de Dios, su sabiduría, su dirección, así como Nehemías cuando él escuchó de la necesidad de Jerusalén? Que sus muros estaban caídos, que el enemigo podía entrar y salir sin ningún impedimento. Dice la Biblia que él lloró escuchando esa noticia tan triste, que lloró, sintió una emoción y dijo, Señor, aquí hay una necesidad. Pero no fue todo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nehemías capítulo 1, no lo busque, versículos 5 al 11, él se pone a orar delante del Señor, clamar a Dios, Dios, enséñame. Dios, mire, esto está sucediendo. Ay, Señor, es por el pecado mío, el pecado de la nación de Israel. Señor, perdónanos. En ese tiempo, en esos versículos, estaba orando, estaba buscando la mente de Dios, estaba diciendo, ¿cómo le hago? Señor, ayúdame a buscar una solución. Y cuando el rey le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? Nehemías dice, Señor, ayúdame, ahí te va. Y le comenta al rey, ¿cómo voy a estar feliz cuando mi pueblo está sufriendo? El rey dice, pues no es problema, pues ¿por qué no vas y arreglas los muros? Aquí están los papeles. Y Nehemías, imagínense, el rey dice, ¿por qué no me dijiste antes? El rey dice, mire, no hay problema, Nehemías, te voy a dar lo que tú necesites, llévate la gente que tú necesites, mire, te voy a dar cartas de permiso. Y Nehemías, es que cuando Dios quiere algo, ni el mismito infierno puede detenerlo. Y jóvenes, cuando estamos con Dios, la Biblia dice de otra manera, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos puede detener? Yo no hablo de que, ay, estoy fuerte, tengo toda la capacidad, tengo toda la inteligencia. De ninguna manera. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, Señor, quiero participar. Señor, úsame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Pero eso requiere clamar a Dios. Buscar la mente de Dios a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios que confirma en nosotros donde quiere que nosotros vayamos. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay seguridad. Debemos buscar la consejería de la palabra de Dios. Debemos buscar la consejería de aquellos espirituales en su vida de influencia que puedan nosotros guiar a través de la palabra de Dios a tomar decisiones sabias, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos clamar, buscar a Dios de una forma concentrada. Aquí habla de ayunar para entender el propósito de Dios. Sabe que estamos obligados a obedecer la ley revelada de Dios y dejar los secretos de Dios para Él. ¿Qué entiendo de Deuteronomio 29:29? Entiendo que yo necesito hacer lo que yo sé hacer. Dejar las cosas que no sé a Dios. Me las va a revelar cuando Él quiera y si Él quiere.
Yo necesito hacer lo que sé hacer. Y eso es, joven, en el camino a la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Para iniciar, en ese clamar, en esa búsqueda de comunión con Dios, en esa lucha de entender el propósito de Dios para mi vida, yo necesito hacer lo que ya sé hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Que yo sea salvo, por supuesto. Que yo sea santificado. No hay tiempo para ir en cada uno viendo los versículos, pero es la voluntad de Dios nuestra santificación, Pablo dijo a los tesalonicenses. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos y santificados cada día, alejándonos de Dios, del pecado, acercándonos a Dios. Es la voluntad de Dios caminar con Él, vivir vidas puras. ¿Sabes hacer eso? No te preocupes tanto en el futuro que te olvides del presente. Y así nosotros hacemos. A veces estamos tan ilusionados con sueños que se nos olvida lo que nos toca hacer hoy. Estamos hablando siempre de lo que es más adelante en el futuro y no ganamos almas. Llegamos a la iglesia tarde. Por si acaso vayamos. Leemos la Biblia de vez en cuando. Olvidamos del presente pensando en el futuro. Para entender el propósito de Dios necesito hacer lo que sé hacer. Necesito yo trabajar en mi vida personal. En oración para el futuro, pero sin olvidarme del presente. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El futuro no es para preocuparnos. El futuro es para dejar en las manos de Dios, no afanarnos. Yo necesito dejar que mis peticiones sean conocidas al Señor, dejar en sus manos el futuro y hacer lo que yo sé hacer hoy. En ese hacer diario, la voluntad de Dios, Dios va a estar guiándome. Me va a estar guiando. Voy a entender cuando Dios me habla a través de la palabra. Yo voy a entender cuando el Espíritu de Dios me da paz, me da tranquilidad, cuando yo esté caminando con Él. Dice en Esther, capítulo 4, dice, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y luego dice entonces, ¿qué? Entraré a ver al rey. Primero hablamos de clamar a Dios. Segundo, caminar. Caminar. No solo caminar con Dios, la idea de comunión, sino caminar, eso es movilizarnos, tomar pasos de fe. Aquí Esther está diciendo, mire, voy a orar 3 días, voy a ayunar, voy a concentrarme en estar bien con Dios, porque no quiero hacer algo necio, no quiero ser presuntuoso. Yo voy a hacer lo que Dios quiera y después entraré a ver al rey. Voy a caminar por fe. Voy a caminar por fe. Dice, entraré a ver al rey. Esa es una decisión, ya había tomado decisión. Voy a entrar, pero quiero entrar bien. Quiero entrar no necio, en ese caso no necia. Quiero hacer las cosas bien. Y ella tomó en ese día, en esos 3 días, tiempo para pensar. Estoy seguro que estaba consultando con sus doncellas cómo hacerlo. Y tomó acciones prudentes y legítimas con todas las precauciones bíblicas y necesarias para evitar daños a ella
o a otros. Aquí habla de que ella estaba tomando precaución, siendo sabia en cómo le iba a hacer. Si Dios en su voluntad te llama al continente de África para predicar el Evangelio, tienes 14 años y estás seguro, estás convencido de la voluntad de Dios para tu vida. Tú no debes de levantarte mañana a los 14 años y comenzar a buscar a comprar un boleto con la tarjeta de crédito de tu papá. Necesitas tomar pasos de sabiduría. Necesitas planear. Necesitas prepararte para poder ir. Si tú vas, en primer lugar, si fueras mi hijo, ¿verdad?, y agarraras mi tarjeta de crédito a los 14 años de edad y compraras un boleto a África con su maleta para ir y predicar el Evangelio, primero nunca llegarías, ¿verdad? Te mandaría directo mire, vamos a planear tu sepelio primero, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Es que Dios me llamó. No seamos necios en la voluntad de Dios. Preparémonos. Dios nos dio esto para algo. Dice, ¿a poco? Algunos no sabían. Es para la gorra, ¿no? Mire, Dios te dio esto para alguna razón, para que lo uses. Yo sé que es novedad para muchos. A la hora hasta le sale humo. Dios nos dio un cerebro para poder pensar, para poder confiar en Él, para poder leer la palabra de Dios, para hacer planes. Cuando vemos en la palabra de Dios, grandes hombres de Dios sirviendo a Dios, son hombres que Dios usó porque ellos planeaban sus próximos pasos. Nehemías, David, Salomón. Mire, Dios los usó grandemente, pero Dios los preparó. A Moisés, 40 años en el desierto para poder servir a Dios, 40 años. Y tú crees que a los 14 tú puedes ir a África y vas a predicar y alguien se te atraviesa, mire, Dios me habló y nadie me va. No seas necio. Vayas a servir a Dios, pero prepárate primero. Ella dice, entraré a ver al rey. En esos días se preparó, buscó consejo y hizo planes. Dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ella se vistió de vestido real. Cuando entró, tocó la punta del cetro, invitó al banquete para el rey y su consejero preferido. Todo lo que dijo, cómo lo hizo pensando en lograr su objetivo. Ella entró humilde. No entró diciendo, Dios me dijo, así que no me importa lo que me digas. No, entró con sabiduría. No entró con miedo. Yo no veo miedo en Esther. Antes estaba nerviosa, pero aquí la veo decidida. Dice, si perezco, perezca. ¿Eso se te hace miedo? No, ella estaba dispuesta. Ella estaba dispuesta a dar su vida con tal de poder estar en la voluntad de Dios, para participar con Dios en su plan. Esther estaba dispuesta. Y ella hizo planes y entró, tocó el cetro así como le habían instruido. Y no fue directo, dice, te voy a invitar a un banquete. Y se agradó el rey. Ya ve que los hombres así somos. Hablan de un banquete, como no, lo que tú quieras, hasta la mitad de mi rancho. Nehemías, un hombre de oración, de trabajo, hizo muchos planes. El campesino, dependiente de Dios, pero tiene que poner su parte para gozarse en las cosechas. Son principios bíblicos. Y aquí vemos a Esther haciendo su parte, haciendo planes, buscando sabiduría, y lo hace.
con humildad y respeto, confiando en Dios. Cuando se abrió el río Jordán, cuando Dios dijo al pueblo de Israel, mire Josué, Moisés ha muerto, ya te toca a ti. Josué, quiero que tú lleves al pueblo ahí a Jericó, y es la primera ciudad de muchas. Y Josué, escuchando a Dios, y volteaba a ver el río Jordán, desbordado en esos tiempos. No había manera de pasarlo. Y Josué, escuchando a Dios, volteando a ver el río. Pues Señor, somos muchos. Somos muchos animales, tenemos bebés, tenemos viejitos, tenemos jóvenes. El río. ¿Qué dijo Dios? Mire, fórmense y prepárense para cruzar el río Jordán. Y José, sí está bien. Bueno, los sacerdotes irán primero, y les dijo exactamente cómo hacerle, y van caminando rumbo al río Jordán. Y Josué decía, Señor, cuando guste, ¿cómo le vamos a hacer? Y Josué caminando, y la gente murmurando. Aquí estaba en balance su liderazgo. Ya en este momento eres el nuevo líder. Y el pueblo está diciendo, ¿está loco o qué? ¿Quiere parecerse a Moisés? Mire, Moisés pasó por el mar rojo, y Dios abrió el mar rojo en dos. Mire, pero aquí en un río, ¿quiere ser como Moisés? No, yo no paso. Y Moisés siguió caminando por fe en la palabra de Dios. Dios dijo, van a cruzar. Pero ese río no se abrió hasta que los pies de los sacerdotes estaban mojados en el agua. Eso es una prueba de fe. De Santiago, capítulo 1, versículo 3, ¿sí será? Sabiendo que es una prueba de vuestra fe. Y aquí está el pueblo de Israel, toda una filonona de animales, de niños, de viejitos, los sacerdotes por delante, Josué ahí atrásito de los sacerdotes. Cuando pisen el río, Josué cierre sus ojos y, Señor, y escuche los gritos del pueblo atrás de él, y abre sus ojos y hay tierra seca. Dios abre el camino cuando tú y yo caminemos por fe. No es una fe ciega, porque vemos quién es Dios, vemos sus promesas, buscando el consejo de otros que puedan ver la palabra de Dios y aconsejarnos de la palabra de Dios también. Y aquí Esther, caminando por fe, ella toma el primer paso. Dice, entraré y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Una vez estaba en la universidad, y el líder del equipo misionero que venía de la universidad hasta acá a México, nos invitó a acompañarlos en ese equipo como joven. Y dije, está bien, ¿cómo no? Vamos. Y me acuerdo una vez que él predicó, usó esta ilustración. Dijo que usó un versículo en Génesis que dice, el siervo de Abraham, si no me equivoco, dijo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Dice, guiándome Jehová en el camino. Dios nos guía cuando estamos caminando. No esperemos sentados sin hacer nada, esperando que Dios nos mueva. Conozco a personas que se han sentado por años esperando que una voz del cielo y truenos y relámpagos les diga, salte de allí. Es que Dios no me ha hablado todavía. Levántate a hacer lo que sabes hacer y Dios te va a guiar.
sirva al Señor. Si tú tienes un interés en servir a Dios en otro país como misionero, comienzas a servir a Dios ahorita en su iglesia local. ¿Por qué no estás en Ganancia Alma los sábados? ¿Por qué no estás ayudando en los clubes de niños? ¿Por qué no estás en la iglesia ayudando y sirviendo donde puedas? Dice, no, es que Dios me llamó a África. No, tú tienes que hacer lo que sabes hacer desde ahorita. Dios va a guiarte en el camino. Nos dio la ilustración también de un carro. Tenemos que mover el carro. Es muy difícil manejar un carro que está ahí sin moverse, inmóvil. El carro se puede dirigir cuando esté en movimiento. Y así es nuestra vida. Dios quiere guiarnos, pero en el camino. En el camino. ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere que Dios tiene preparado para ti? Comienza a servir a Dios ahorita. ¿Dónde estás? No tienes que esperar. Dios te va a guiar, Dios te va a dar entendimiento de tus talentos y dones. Dios te va a dar interés, carga para la obra. Dios te va a dirigir conociendo a la misma persona con quien te vas a casar un día, haciendo lo que tú estás haciendo, con intereses en común, objetivos en común, llamado en común. La voluntad de Dios no es tan difícil. La hacemos difícil. La voluntad de Dios es conocida para todos. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero estamos tan preocupados con el futuro que se nos olvida del presente. Haz lo que sabes hacer. Haz lo que sabes hacer. Dios te va a guiar a la voluntad específica para tu vida. Aquí dice, y si perezco, que perezca. Ella sabía que no era conforme a la ley. Ella sabía el riesgo. Había un riesgo inherente. Entrar en la presencia del rey sin invitación era muerte segura, a menos que le hallaba gracia en sus ojos. Un gran riesgo. Ella entendía el riesgo, pero Dios usó las circunstancias para preservar el pueblo de Israel, utilizando a Esther, porque Esther se dispuso en las manos de Dios. Tenía plena confianza ella. ¿Cómo? Mire, podemos caminar con plena confianza cuando estamos en obediencia, sabiendo que servimos a un Dios soberano. Digo de esta manera, la voluntad de Dios es el lugar más seguro para usted y para mí, donde Dios nos ponga. Sea en el bosque, en Michoacán, sea en la selva amazónica, sea en los desiertos de África, sea en un castillo con cientos de miles de soldados alrededor. Cuando Dios dice ya se acabó. ¿Sí me explico? No hay ninguna bala que te pueda atravesar hasta que Dios diga sí, ahora sí. Pero tú puedes estar en el lugar más seguro, según tú. Tú puedes estar encubierto, rodeado por seguridad y cámaras y armas. Y tú dices, nadie me puede tocar aquí. Y Dios te quita el aire y tú ya. No hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios, donde Dios te ponga, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios te preparó a hacer. Te dio las experiencias que nadie más tiene. Te dio los padres que nadie más tiene. Te dio los talentos, las habilidades, los dones. Dios te dio los trabajos que tuviste con una razón. Y tú eres ese círculo que va en otro círculo. Y Dios te quiere usar. Caminemos por fe, confiando en la providencia de un Dios soberano. Ella pidió sabiduría de Dios, planeó acciones prudentes y dejó lo demás en las manos de Dios.
Ella estaba dispuesta a pagar el precio con su vida si le fuese necesario. Tenemos otros ejemplos en la palabra de Dios de Daniel y sus 3 amigos. Esos 3 jóvenes hebreos que estaban dispuestos a sacrificarse, a dar su vida para obedecer la palabra revelada. Ellos sabían lo que tenían que hacer. No tenían que orar a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Ese era plan de Dios revelado en la ley de Dios, que no deberían de postrarse delante de una imagen y rendir honores a un Dios falso. Y ellos dijeron, no tenemos que orar, sabemos lo que es la voluntad de Dios aquí. Y ellos, con plena confianza en Dios, obedeciendo a Dios, ellos pusieron sus vidas en las manos de un Dios soberano. Pedro y los apóstoles, dispuestos a sacrificarse para obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué tal tú? ¿Estás tú dispuesto a servir a Dios? ¿Has perdido el norte en tu vida? ¿Te encuentres pensando cómo le vas a hacer para ganar más dinero? Con el menor esfuerzo posible. ¿Cómo le puedes decir? Mire, esos TikTokers, ¿verdad? Así se dice. Es un lenguaje nuevo para mí. Esos que no hacen nada y son ricos. Viajan a todo el mundo y solo están, mire, fui al baño, y fui al baño, y ay, se van enriqueciendo porque fueron al baño. Yo no entiendo. Y hoy me levanté, todavía no me peino, me da pena, y 40 millones de personas viéndola. Yo tengo que ver eso todos los días, ¿no? Aquí en el campamento. Por eso cortamos el internet, no, hombre. Jóvenes, pensamos, ¿cómo le hago para ganar más y hacer menos? Estamos nosotros arrastrados por la corriente de este mundo, que estamos distraídos. Joven, has perdido el norte en tu vida. ¿Para qué existes? ¿Para qué Dios te hizo? ¿Para qué Dios te hizo? Busca la voluntad de Dios. No encuentres satisfacción en dinero, en cosas almacenadas. Se van a corromper, se van a robar. No sirven, joven, son temporales. Has perdido el norte. Desorientados. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿De veras es tu voluntad? ¿Nunca se te ocurrió preguntar a Dios? ¿Nunca se te ocurrió decir, Señor, usa mi vida, Señor, prepárame para lo que tú quieras? Mire, es hora de que nosotros nos levantemos y digamos, Señor, lo que tú quieras. Señor, guíame a mí. Quiero hacer lo que yo sé hacer ahorita, y guíame en tu perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Por qué nos detenemos la voluntad de Dios? Pues desconocemos el futuro. Decimos, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo las herramientas. Dios te va a dar lo que necesites cuando lo necesites. Tal vez no entiendes en su totalidad el plan de Dios. Tal vez es por carnalidad, porque nos hemos alejado de Dios. Tal vez es por inseguridad, tal vez es por egoísmo, por soberbia. Yo no sé cuál sea su razón de no hacer la voluntad de Dios. Pero joven, ¿qué hubiera pasado si Noé habría esperado las lluvias para confirmar la dirección de Dios? Dios dijo, Noé, haz un arca. Noé dice, bueno, cuando comienza a llover, pues ¿para qué voy a trabajar? Pues, y si no pasa. ¿Qué habría pasado? ¿Qué hubiera pasado con José si él se habría detenido o amargado en el pozo o en la cárcel? ¿Qué hubiera pasado si Ruth no se habría arriesgado a ir con Noemí, su suegra, y servir al Dios verdadero en un país extraño?
La soberana voluntad de Dios se va a hacer, no se puede frustrar. Pero ellos hubieran perdido las bendiciones de hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Yo lo he dicho de esta forma. Mire, hace muchos años yo podría haber dicho no al Señor. Me acuerdo de un momento en mi vida, estaba en un crucero, no literal, en mi vida estaba diciendo, sí, Señor, acá o acá. Literal, estaba, voy acá o voy acá. Yendo a este lado, una decisión al mundo. Este lado, la voluntad de Dios. Yo dije sí al Señor, pero me pongo a pensar. Si no hubiera tomado la decisión ese día, del Señor sí, hubiera perdido la bendición de ver la mano de Dios en ustedes. Hubiera perdido la bendición de ver lo que Dios está haciendo aquí. Mire, estoy en la primera fila viendo lo que Dios está haciendo. Qué gozo. Qué gozo es ver jóvenes transformados, salvos. Qué bendición es verlos tomar decisiones para servir a Dios y en sus carreras, en países extranjeros, aquí en México, buscando servir a Dios, preparándose en colegios bíblicos, preparándose para servir a Dios en sus iglesias locales. Qué bendición. La voluntad específica de Dios es una oportunidad para ti involucrarse en el plan de Dios. Con tus dones, tus experiencias, tus talentos, el trasfondo que tú tienes, las habilidades que tienes, los trabajos que has tenido. Dios está entretejiendo ahí un paquete especial que solo tú puedes hacer lo que tú puedes hacer. Y Dios quiere usarte para su honor y su gloria. ¿Quién sabe si para esto ha llegado el reino de Dios? Vamos a orar.